Grabar esta clase, perfecto. Vamos a tener el puntero. Muy bien, ya. Primero, vamos a ver de que en la embriología del globo ocular, en la embriología del ser humano, a partir del día 22 del desarrollo embrionario, se presenta la vesícula óptica. Ya se puede apreciar la vesícula óptica y por lo tanto ya podemos nosotros hablar de una estructura primordial del globo ocular que está en formación. A partir de la séptima semana de gestación se presentan los párpados tanto superior como inferior. A la octava semana estos párpados se van a fusionar y entre el quinto y séptimo mes, cuando ya aparecen las pestañas, es donde comienzan nuevamente a aperturarse estos párpados que estarán fusionados. Bien, dentro de los tejidos, de la órbita que se van a originar del ectodermo, tenemos, la parte orbitaria ósea, tenemos el tejido conectivo de la órbita, que es un tejido adiposo principalmente, tenemos los músculos extraoculares, el tejido adiposo, y la vascularización de estas estructuras. De la superficie del ectodermo tenemos el sistema del drenaje lacrimal y donde se va a formar la glándula lagrimal de la cresta neural. Del mesodermo vamos a tener las fibras del músculo extraocular y también algo de la parte de la grasa, ¿no? Del tejido adiposo, mejor dicho. Y lo principal, bueno, acá el día 22, que se aparece el primordio oftalmológico, óptico. En el segundo mes vamos a ver ya las estructuras de los músculos oblicuos, tanto el recto y los oblicuos superior. Y al tercer mes ya vamos a ver los párpados, ¿no? El desarrollo de las glándulas y las pestañas se van a dar a partir del cuarto mes. El quinto mes ya es donde comienza a separarse los párpados que se habían fusionado a la séptima semana. Y como en toda estructura anatómica del cuerpo humano, cuando hablamos de superior o inferior, estamos hablando en un plano horizontal, teniendo como base cualquier parte del globo ocular. Y dependiendo del plano coronal, nosotros podemos hablar de una estructura anterior o posterior a algo. Y dependiendo del plano mediano o sagital, hablamos si es lateral o medial a qué estructura. Bien, aquí tenemos los huesos de la órbita. Como podemos ver, aquí es una gráfica, se puede decir un dibujo en tridimensional, que nosotros podemos orientarnos fácilmente la forma de la cavidad de la órbita, viendo incluso nuestro arco cigomático, que está conformado por el hueso cigomático y parte del hueso frontal. ¿Por qué es muy importante esta zona del arco cigomático? Porque es la estructura más resistente o más fuerte de la órbita. Es por eso que cuando ustedes han visto en las peleas, ya sea de la UFC o del box, lo que se va a notar son rupturas del tejido del rostro, de la piel del rostro, pero al chocar el puño con esta estructura ósea, prácticamente quien va a sufrir bastante va a ser la piel de la persona, y por eso vamos a ver cortes alrededor de la ceja, ¿ya? Pero va a ser muy difícil en un puño de un adulto que se pueda romper la órbita. El puño de un adulto va a llegar desde la nariz y va a pasar el arco cigomático. Entonces, las estructuras que van a soportar todo va a ser principalmente el arco cigomático. ¿Por qué? Porque tiene esta peculiaridad. Mira, aquí hay un corte del hueso frontal que es casi triangular. Entonces, al ser triangular, va a resistir bastante. ¿Por qué? Porque acá tenemos el seno frontal también, ¿no? Entonces, va a resistir muchísimo a los impactos, ¿ya?
Esa es la ventaja de tener el arco cigomático, que va a resistir mucho a los impactos. Cuando existe un trauma muy contuso a nivel del globo ocular y de las estructuras, como puede ser el ejemplo más clásico que vamos a encontrar en la literatura, pelota de golf. En el Perú no es un deporte muy usual, pero ya que está en la literatura, lo que más se ha reportado en el Perú son los impactos por el puño de un recién nacido o de un mes de nacido. Estos bebés tienen la peculiaridad de tener movimientos involuntarios muy bruscos, y un puño sí puede ingresar, un puño de un bebito puede ingresar a la órbita y producir una lesión irreversible. ¿Quién es el que va a sufrir? El piso. Y en el piso, ¿quién? El hueso maxilar. Esta estructura pintada de celeste medio acero, un azul acerado, es el que va a sufrir el impacto y se va a romper. ¿Ya? Lo más frecuente cuando hablamos de fractura de la órbita, hablamos de piso de la órbita. ¿Ya? Bien, este es la órbita. Si lo cortamos como si fuera una hoja en cuatro cuadrantes, vamos a tener el techo, la pared lateral, ¿ya? Donde está el hueso cigomático. También vamos a tener el esfenoides, un ala del esfenoides principalmente, ¿ya? En el techo, principalmente, vamos a hablar del hueso frontal y algo del arco cigomático. En la pared medial vamos a tener principalmente el etmoides y también parte del hueso maxilar, ¿no? Y esta estructura que es el hueso lacrimal también vamos a encontrar, ¿ya? Bien, y bueno, seguimos avanzando en la parte más interna, donde vamos a encontrar el anillo de zinc. Vamos a encontrar estas estructuras óseas, donde por uno de ellos va a salir el nervio oftálmico, el nervio óptico, mejor dicho, con su arteria oftálmica y sus vasos oftálmicos alrededor, ¿no? Porque el nervio nasociliar, todo el resto de las divisiones de los pares craneales van a salir por la otra estructura, que es la fisura orbitaria, ¿no? Tanto inferior como superior, ¿ya? Y la vaina de los músculos, ¿no? Tenemos a los músculos, ¿ya? El recto superior junto con el elevador del párpado, el recto lateral, el recto medial y el recto inferior en el anillo de zinc, ¿ya? Y entre el elevador del párpado, el recto superior y el recto medial, vamos a tener al músculo oblicuo superior, ¿ya? No se olviden, también tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 músculos que van a salir del anillo de zinc. El único que sale fuera, que no está se puede decir, en el cono orbitario, viene a ser el oblicuo inferior, ¿ya? Bien, las patologías que nosotros vamos a encontrar en la órbita, vamos a tener las patologías ya sea de origen inflamatorio infeccioso o no infeccioso. Puede ser agudo, subagudo, crónico. Puede ser también patologías que van a tener un efecto de masa. Pueden darnos cambios estructurales en la formación de la órbita. Estos pueden ser congénitos o adquiridos, ¿no? Pueden ser de origen vascular, la patología orbitaria. Pueden ser venosos o arteriales. Y dependiendo de si hay alguna alteración sensorial o motora, también podemos apreciar ahí. Bien, en la historia clínica de órbita, al igual que en la historia clínica de cualquier especialidad de la oftalmología, como puede ser glaucoma, puede ser retina, catarata, córnea, etcétera, que son varias especialidades en oftalmología, en órbita también tenemos que hacerle una anamnesis detallada. Mejor dicho, en todas las especialidades médicas,
lo primero que tenemos que nosotros hacer es una anamnesis detallada. Tenemos que hacerle un examen de agudeza visual, ¿ya? Todo paciente que llega, hacerle una historia clínica y luego, para comenzar, hay que hacerle su agudeza visual. ¿Por qué? Para ver cómo está llegando, doctor. Pero si es un niño, ¿cómo le hago? Cuenta dedos, si sigue los movimientos de la mano, le mostramos unas figuritas, etcétera, pero para ver si responde o no. ¿Ya? Y luego hacemos un examen clínico. En el examen clínico, miren, aquí estamos poniendo a la paciente que levante la cabeza y lo ponga lo más horizontal que pueda para que nosotros podamos ver si este ojo está más con proptosis o con respecto al otro o no, si tenemos una tumoración o no, y eso lo vamos a hacer con la inspección. Podemos palpar si el globo ocular está más duro o esta estructura es dura, es móvil, es fija. Podemos auscultarlo si estamos pensando que es vaso sanguíneo. Si es una arteria, vamos a sentir los latidos, ¿no? Pero tenemos que inspeccionarlo, vamos a palpar, vamos a auscultar y vamos a evaluarlo también, como en este caso, este es un equipo que se llama exoftalmómetro. ¿Para qué sirve? Para medir si el globo ocular está sobresalido o no, ¿ya? Entonces, tenemos que hacerle esos exámenes a todo paciente que viene con problemas de la órbita, tenemos que examinarlo, ¿ya? Tenemos que hacerle una historia clínica y siempre hacer primero una anamnesis y nunca nos olvidemos de la agudeza visual. Del examen clínico, después de esto ya vamos a pasar un examen oftalmológico, incluso para ver en cámara, hacerle un examen con lámpara hendidura. Pero si ya nosotros queremos hacerle algún examen auxiliar, tenemos que hacerle cualquier examen que tengamos a disposición, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, angiografía con tomografía y resonancia, venografía, arteriografía. Actualmente, gracias a la digitalización, un examen tomográfico de este tipo, podemos digitarlo y volverlo así. De eso se va a encargar la tomografía, la computadora. Miren, un problema de este tipo lo vamos a volver de esta forma. Vamos a encontrar los detalles más exhaustivos que nosotros queremos examinar, ¿ya? Y la resonancia magnética, si nosotros queremos evaluar estructuras más, las estructuras que no sean óseas, sino de tejidos, podemos pedirle una resonancia magnética y evaluar mejor si algún globo ocular está alterado o no, ver cómo están los músculos, etcétera, etcétera. Ya que la tomografía, que está hecho con radiografía, con rayos X, más nos va a diferenciar bien todo lo que son estructuras óseas. Pero si nosotros queremos ver ya estructuras con el resonador magnético, y además vamos a ver aquí todo lo que es tejidos, ¿no? No óseos, como podemos ver acá, ¿no? Todo se puede hacer. ¿Podemos digitalizar los cortes? Sí, podemos digitalizar los cortes, ¿no? Entonces, digitalizando todo eso, tenemos imágenes mucho más exactas. Podemos, incluso ahora ya no es como hasta hace 5 años, teníamos que hacer una arteriografía o una venografía poniendo sustancia de contraste. Ahora no es necesario la sustancia de contraste. Actualmente existen software ya en los resonadores magnéticos donde te diferencian las venas de las arterias y te la van a pintar. Puedes poner, solamente quiero ver arterias, solamente te dibuja las arterias. ¿Cómo lo hacen? De acuerdo a la densidad de la estructura que estamos evaluando, ¿no? La sangre arterial tiene otra densidad que la sangre venosa y podemos encontrar las estructuras mucho más detalladas. Y por último, doctor, no, ya para ganador, vamos a biopsiar. ¿Se puede biopsiar un tumor? ¿No? Si tenemos, por ejemplo, un tumor como este tipo y vemos que es duro, podemos hacer una biopsia. Pero si ya tenemos así el niño y vemos que no hay si vemos que es una estructura dura, fija, podemos hacer toda una extirpación quirúrgica en un solo momento, ya que a los niños todo se le tiene que hacer con anestesia general y mandarlo a patología.
Ya la patología ya nos va a decir qué cosa es y cómo está, ¿no? Y qué características tiene y si va a requerir algún tratamiento o no va a requerir algún tratamiento, ¿ya? Acá son las comparaciones entre una tomografía y una resonancia magnética para ver cuáles las características de uno y otro, sus ventajas y desventajas entre uno y otro. Bien, una vez que nosotros tengamos ya nuestra patología a examinar, podemos nosotros separar si es un problema congénito o no. Si es un problema congénito, bueno, eso se diagnostica pues al nacimiento, ¿no? Al nacimiento, los primeros días, semanas de nacido, tenemos que ya catalogar de qué se trata. La anoftalmia es una ausencia total del tejido del globo ocular. Puede ser primaria, secundaria o consecuente a algo, ¿no? Si es primaria, es una falla del crecimiento de la vesícula óptica. Ese es desde un origen, desde el día 22. Secundaria es una anomalía en el desarrollo de este tubo. También esto tiene que ser, ya van a ser así. ¿Cómo encontrar uno del otro? Ya eso lo hacen los genetistas. Y hay otros que son degeneraciones secundarias. Aparentemente ha habido un primordio y después se ha ido degenerando progresivamente y nacen ya así, ¿no? Pero todos estos diagnósticos se van a dar ya histopatológicamente. Después tenemos la patología más frecuente que viene a ser la microftalmía o microftalmia. ¿A qué llamamos ojo pequeño? Si nosotros tenemos una curva de Gauss del tamaño del globo ocular, está dividido la parte central, la parte mediana que nosotros llamamos, y después están divididos por desviaciones estándar. Ustedes saben, toda curva de Gauss tiene una desviación estándar. Si por debajo de dos desviaciones estándar de esta longitud anteroposterior se encuentra la longitud anteroposterior de este ojito, ahí recién hablamos de una microftalmía. Tiene que de la curva de Gauss sacamos su media del promedio de, esto está estudiado, por debajo del promedio, dos desviaciones estándar, ahí recién hablamos nosotros, no, esta es una microftalmia. ¿Ya? ¿A qué se refiere con decir defecto aislado o múltiple? Si nosotros encontramos una microftalmía en un paciente, hay que buscarle alguna otra anomalía que tenga el paciente, no necesariamente en el globo ocular. Hay que pedir al neonatólogo que nos ayude a buscar algo. Debe haber otra. Generalmente las anomalías congénitas, generalmente, no necesariamente, van acompañadas, nunca van solas, ¿ya? Pero puede darse el caso de que es un defecto aislado, solo, ¿no? Después tenemos las famosas hendiduras craneofaciales. ¿Ya? Este es por un defecto, se ha detenido el desarrollo a nivel de la cresta neural, no va a haber una buena fusión de los procesos faciales craneales. Ahí tenemos el famoso tejido, el síndrome de Goldenard, el síndrome de Treacher-Collins-Franceschetti. El problema de estos síndromes son síndromes bastante raros y de ¿cómo les puedo? De un desarrollo muy pobre, no avanzan rápidamente con la edad, siempre se detienen en el tiempo, como vienen acompañados de un problema neurológico muy severo, va a depender mucho de el acceso que se tenga a un centro de rehabilitación. Lamentablemente, los centros de rehabilitación, por ser estos casos muy aislados, no hay específicamente para ellos, ¿ya? Si uno va a los centros de rehabilitación del Estado para niños especiales, la mayoría son síndrome de Down. Y después están los pacientes que han tenido algún problema de hipoxia al nacimiento, de diferente grado de desarrollo. Y los casos más raros
son estos niños, ¿no? Que casi no hay. ¿Por qué? Porque no ha habido un buen manejo, ya que tienen una anomalía en todo el proceso craneofacial, muchas veces sufren de problemas respiratorios severos y se atoran con sus mismas secreciones, ¿ya? Entonces no es muy frecuente. La craneosinostosis es un cierre prematuro de una masutura del cráneo, presentan deformidades múltiples, requieren múltiples tratamientos quirúrgicos desde muy pequeños. ¿Para qué? Debido a que es un cierre muy prematuro para evitar que tenga alteraciones neurológicas muy severas a lo largo del tiempo. Mira, este es el que tiene una disostosis mandíbulo-facial, o sea, primero se ha cerrado la mandíbula, está casi desarrollada, ya no crece, más no así el cráneo, ¿no? Y si nosotros vemos ectoscópicamente, hasta sufren de conjuntivitis a repetición, tienen problemas respiratorios muy severos, el pronóstico no son muy buenos. Va a ser bueno dependiendo del acceso que se tenga a un centro de rehabilitación de niños especiales. En el Perú hay muy pocos y si los hay en forma particular son muy costosos el manejo. Los del Estado, como les dije, hay varios sitios, pero están mezclados prácticamente todos y como en todo centro de rehabilitación estatal, el grueso del presupuesto se va en los que son mayoría, y en este caso son los de síndrome de Down y los RM de diferentes tipos. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Tenemos, después de las anomalías, tenemos los tumores congénitos. Tenemos los amartomas, que son tejidos que crecen anómalamente en alguna estructura de la órbita. Se encuentran normalmente no se encuentran. En ese sitio se pueden encontrar este tejido, pero en forma anómala han crecido demasiado. Generalmente ahí están los hemangiomas, como los hemangiomas infantiles y generalmente la neurofibromatosis. Los coristomas, estos sí son de tejido muy superficial, como puede ser la conjuntiva, o los quistes dermoides, epidermoides, los dermolipomas, estos sí se van a encontrar hasta en el adulto. ¿Ya? Por ejemplo, los quistes dermoides pasan desapercibidos toda la vida. Como se encuentran en la conjuntiva, y en la conjuntiva a veces el párpado los está cubriendo, no se dan cuenta hasta de adultos. Los dermolipomas similares, como son benignos, no tienen ningún problema en el desarrollo. Este es un coristoma, por ejemplo. ¿Ya? Es un coristoma que a veces en el adulto ya se van a dar cuenta y no necesariamente es operable, no le va a pasar nada, no le afecta en nada a la persona. Estos quistes a veces son quísticos, llenos de líquido, entonces la operación es mucho más fácil, ¿no? Se le hace una tomografía, vemos que es un contenido líquido transparente, está totalmente negrito, y se puede realizar una cirugía. Esto a la vista es móvil, no hay compromiso del globo ocular, vemos que no hay diplopia. La mirada, ¿cómo nos damos cuenta que no hay diplopia? ¿Dónde cae la luz, ¿no? de nuestro examinador? Si la luz cae justo central en ambos, el paciente no está viendo mal, está viendo bien, no hay estrabismo, ni restrictivo, ni nada. Esto es externo, si nos damos cuenta acá, y en la parte del examen también. Aquí tenemos algunos genes con su ubicación en el locus y qué fenotipo generalmente va a dar. Si nosotros vemos, casi todos tienen microftalmia, algunos acompañados de anoftalmia, algunos de coloboma, afaquia congénita. Bueno, si viene con microftalmia, viene con varias cositas, ¿no? Hay que examinar dentro del ojo qué estructuras más están, porque si viene con microftalmia, a veces afaquia. Afaquia, ¿qué quiere decir? Que no tiene cristalino. Después tenemos los problemas infecciosos e inflamatorios de la órbita. ¿Ya? Si son infecciosos, pueden ser bacterianos, fúngicos o parásitos. ¿Ya? ¿Quiénes son los más frecuentes? Son los bacterianos y son de mejor pronóstico. Los fúngicos hay que ser muy agresivos, ya que tanto el cigomas como los aspergillus,
Cuando ingresan a veces hacia la parte ósea, donde hay menos vascularización, porque el hueso es menos vascularizado, porque en los tejidos subcutáneos o en los tejidos conectivos no se localizan mucho los hongos, más migran cerca a las estructuras óseas. Y entre las bacterias hay que ver si están haciendo fasciitis necrotizante, como son los gérmenes oportunistas que se pueden encontrar, ¿ya? Y pueden haber los problemas ya autoinmunes, como la enfermedad ocular tiroidea o la enfermedad por inmunoglobulina G4, que son los más raros. Y si es por un problema vascular, si son la vasculitis de arterias de células gigantes, arteritis de células gigantes, las granulomatosis con poliangeitis, poliarteritis nodosa, etcétera, etcétera. Estos problemas vasculíticos generalmente son hallazgos secundarios. Los primarios son a veces, como estos son sistémicos, vamos a encontrar alguna lesión en el organismo, ¿ya? Acá tenemos la sarcoidosis también, que generalmente es secundario el hallazgo oftalmológico. Y lo que nunca hay que dejar de lado es esto, ¿no? La inflamación orbitaria inespecífica. Estos son los pseudotumores, pseudotumor orbitario, es bastante frecuente. El pseudotumor orbitario, cuando descartamos todo esto, nos abocamos a esto, ¿no? Y el tratamiento, ¿por qué? Hay que diferenciar bien, porque este tratamiento es con corticoides incluso con dosis inmunosupresiva, ¿no? Bien, vamos ahí. Si tenemos los tumores orbitarios, las inflamaciones orbitarias, vamos a ver si es una pseudoinflamación o una verdadera inflamación. Si es una verdadera inflamación, ¿es infecciosa o no infecciosa? Si es infecciosa, ya sabemos, pueden ser virus, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. Si es no infecciosa, puede ser por una quemadura química o por algún producto que esté usando. Si es específica, y acá tenemos la enfermedad inflamatoria inespecífica, que es el pseudotumor orbitario. Si es específica, ya tenemos la enfermedad ocular tiroidea, sarcoidosis, vasculitis y otras enfermedades relacionadas a la inmunoglobulina G4. Bien, vamos a seguir. Ahora tenemos las enfermedades orbitarias infecciosas. Ahí tenemos la celulitis a la cabeza. La celulitis, en la clasificación anterior era celulitis preseptal y celulitis poseptal. Actualmente se habla de celulitis preseptal y celulitis orbitaria, ¿ya? Como dice acá su nombre, puede ser secundario a la sinusitis, la crodenitis, la crucistitis, puede haber traumas o infecciones cutáneas o de una diseminación de un foco distante, ¿no? En inmunosuprimidos. La celulitis preseptal es anterior al septum orbitario, es anterior al párpado. En otras palabras, el párpado con su aponeurosis es lo que nos va a separar el septum orbitario de lo preseptal. En este caso hay que tomar en cuenta que no se afecta la visión ni la motilidad ocular. No dolor al movimiento ocular. Puede haber un dolor de la órbita, una sensación de pesadez y dolor, pero al mover los ojos no tiene por qué doler. La celulitis poseptal es dolor al movimiento ocular, hay fiebre, hay disminución de la agudeza visual, hay una proptosis que puede llegar a la ceguera, al absceso y hasta incluso muerte. ¿Ya? Vamos a ver acá. Las causas, ya lo hemos visto, puede ser una extensión de algunas estructuras periorbitarias, como son las sinusitis, las dacrocistitis o las infecciones dentales también pueden producir un problema de celulitis orbitaria. Las causas exógenas, un trauma o una cirugía en el párpado y que se ha metido un amigo infeccioso, ¿no? Una bacteria y nos ha producido un problema. Endógeno, ese es cuando hay una septicemia o hay una sepsis y se está embolizando, hay embolosépticos que pueden migrar desde los miembros inferiores de cualquier estructura del organismo hacia la órbita. Causas intraorbitarias puede ser una endoftalmitis ya maltratada. La endoftalmitis rompe las barreras internas del ojo y van a pasar hacia la órbita.
la dacrioadenitis también, que es un problema intraorbitario muy diferente a la dacriocistitis, por si acaso. Bien, acá tenemos una gráfica de una órbita normal, de una celulitis preseptal, que estamos el párpado hacia adelante, del tabique orbitario hacia adelante, ¿no? Y la celulitis orbitaria. Puede ser una celulitis difusa, puede ser la presencia de un absceso. Miren, el absceso está localizado entre el músculo y el nervio óptico. Definitivamente hay disminución de la motilidad ocular, hay mucho dolor al movimiento. Y puede haber también los famosos abscesos superiósticos, si es una migración de una sinusitis o de un absceso dentario. Va a venir de este lado y en el periósteo se va a localizar. Claro que si ya lo dejamos que avance, por ejemplo, una celulitis difusa, puede darnos hasta una trombosis del seno cavernoso. Y una trombosis del seno cavernoso, ya estamos hablando de una meningitis, donde hay un compromiso muy serio del sensorio. Puede haber eso en una celulitis orbitaria, puede llegar a eso. Es por eso el riesgo. Si nosotros tenemos aquí, aparentemente es una celulitis. Miren, esto por el tipo de piel, esta piel es de una persona asiática de la India, por el lunar que se dibujan ellos, y puse esta foto porque son los más parecidos al color de nosotros. Muchas veces si lo vemos así, no, discreto, doctor, hay que ser bien acuiciosos. Si esto fuera una persona blanca, se ve totalmente rosado, rojizo toda esta zona. ¿Qué hacer para nosotros descartar que sea una celulitis orbitaria o no? Hay que ver su agudeza visual. Hay que ver la motilidad ocular. ¿Hay o no hay compromiso del sensorio? Con todo eso recién nosotros decir es una celulitis orbitaria o es una celulitis preseptal. Aparentemente, así como está la paciente, puede ser una celulitis preseptal. El tratamiento de la celulitis preseptal, ¿qué cosa es? Antibióticos, vía oral, ¿ya? Antibióticos vía oral. No hay necesidad de ser sistémicos. La ventaja es que actualmente tenemos cefalosporinas de tercera generación vía oral, ¿no? Como el cefixima de 400 miligramos, que es una cefalosporina de cuarta generación muy potente, que penetra hasta los huesos. O la moxifloxacina también, que tenemos vía oral, dosis única por día, ¿no? Dosis 1 al día por 10 días. Entonces, y como es una quinolona de última generación, también tiene muy buena penetración a los huesos. O sea, no hay justificación de no usar antibióticos de amplio espectro. Después también tenemos las micosis orbitarias, como las mucormicosis o las aspergilosis. En todos estos casos, uno de los se podría decir, el punto en común de ellos es que la mayoría de ellos viene tiene algún grado de inmunosupresión y sobre todo algún accidente o trabajan en el campo, ¿ya? Porque para que llegue, tiene que ser bastante inmunosuprimido para que de una enfermedad sistémica la mucormicosis pueda llegar a esta zona. Generalmente son pacientes con diabetes mellitus, que tengan tumores malignos también, que ya de por sí tienen las defensas bastante bajas. La mayoría de ellos que llegan con micosis orbitaria, que he visto en el Hospital Revalliati, son pacientes inmunosuprimidos, ya sea por diabetes, seniles o tumores ya que tienen una larga data, ¿no? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Como acá dice, puede hacerse con biopsia, sí, pero en la tomografía, miren, estos son jovencitos, ¿eh? Son jovencitos, y miren cómo tenía la celulitis orbitaria. Esta es celulitis orbitaria infecciosa por bacteria, ¿ya? Maltratada, miren cómo podemos ver, este es del paciente, sino que al revés esta tomografía. Miren cómo al globo lo tenía ya por fuera, es un globo ocular prácticamente perdido, ¿ya? En este caso también hay mucho dolor, hay compromiso del sensorio, ¿no? Marcado. ¿Ya? El tratamiento en la celulitis orbitaria en el Hospital Revalliati lo hace el neurólogo o el médico internista. Nosotros no entramos, diagnosticamos. En estos casos vienen los pacientes con sepsis, con fiebre,
Una alteración del ojo, lo que examinamos es si tiene función o no tiene función. No tiene función oftálmica, ya no ve este ojito. Incluso después de varios días de tratamiento, si no revierte el cuadro, se puede extirpar. En este caso no hay necesidad porque el globo está intacto, todo el problema es orbitario. ¿Ya? Pero lo maneja medicina interna o neurología por el compromiso a nivel del seno cavernoso y de producir una meningitis, ¿no? Entonces es mejor que ellos lo manejen. Esto, en cambio, es un problema de mucormicosis. Miren, él llega así, aparentemente una celulitis orbitaria, aparentemente infecciosa, de buen pronóstico, se le da tratamiento antibiótico y miren, peor se pone. ¿Ya? Entonces, ante esto, ver que no resulta, ya hay que pensar que es un hongo, ¿no? Incluso en los casos de la micosis, tenemos que biopsiar estas estructuras para poder saber qué germen es el causante de esto. Y de esto pasó en días, en 5 o 6 días, ¿no? Fue rapidísimo. Es una mucormicosis de mucha severidad, ¿no? Miren, esta es una celulitis con una sinusitis maltratada. Miren cómo se ha inflamado con un absceso superióstico y miren cómo se produce una inflamación de los músculos impidiendo la motilidad ocular. Al paciente le dicen, mira arriba, el ojito no se mueve, hay un edema palpebral, hay dolor parcial, hay fiebre y malestar general. Aquí hay que ser agresivos, sí, hay que ser agresivos. La mayoría de los gérmenes son gérmenes que están en la cavidad oral y para la cavidad oral lo ideal es utilizar un combinado de gérmenes, ¿no? Uno de ellos es la amoxicilina con ácido clavulámico, pero si tenemos esto, hay que darle endovenoso. Si es una celulitis orbital, hay que darle endovenoso, vancomicina más ceftazidima, y con eso cubrimos la gran mayoría de gérmenes sensibles, ¿ya? Hospitalizado, pero como les dije, ya la celulitis orbitaria lo maneja neurología. ¿Pueden llegar hasta con una fasciitis necrotizante? Por supuesto que sí. Puede llegar con una fasciitis necrotizante, como en este caso. Para esto tienen que ser pacientes inmunosuprimidos. No he visto yo caso de fasciitis necrotizante en la órbita, pero sí en miembros inferiores, cuando todavía les estoy hablando del año 90, 91, cuando todavía no había el famoso Targa para tratar a los pacientes con VIH. Los pacientes con VIH que estaban haciendo SIDA venían con las infecciones, todas las infecciones como de libro, totalmente agravados. Eran inmunosuprimidos, muy comprometidos. Yo vi un paciente que vino con una fasciitis necrotizante de miembros inferiores porque este hombrecito se había puesto prótesis de silicona en las nalgas, lamentablemente se le infectó y teníamos todo el miembro inferior que le cortábamos como con lonja, siguiendo la fascia de la vaina de los músculos, ¿no? Hasta la rodilla. Y lo tenía abierto para lavarlo, y así salíamos, porque los músculos de los miembros inferiores son gigantescos y ya se imaginan cómo es. Y esto, el estreptococo A beta hemolítico, huele riquísimo, un olor que nunca te vas a olvidar, ¿no? Queda penetrada en la nariz y en el cerebro. Entonces, ¿cuál era la idea? Igual la idea en estos. Hay que lavarlo, una cura quirúrgica bajo anestesia. Se le anestesia al paciente y tienes que lavarlo. Queda así y luego tienes que debridar todo este tejido necrotizado. Debridar y dejarlo lo más limpio posible para que pueda cicatrizar mejor. Porque si está así, nada va a penetrar. Por más antibiótico que le pases endovenoso, esto ya está con mucho germen. Entonces, en estos casos, ¿qué se hace? Hay que hacerle una cura quirúrgica bajo anestesia para evitar el dolor. Generalmente, como dice acá, son inmunosuprimidos, diabéticos, alcohólicos o pacientes que están en UCI, ¿ya? Afecta la fascia lata superficial o profunda, en este caso es superficial. Profunda tendríamos que ir avanzando más en la parte interna, ¿no? Ya en la parte de los huesos, los músculos que están del cráneo. Bien. También tenemos tuberculosis orbitaria como en segundo caso, sí. Actualmente ya no se ve mucho
en la órbita, pero sí se ve mucha tuberculosis secundaria en el Perú. Todavía en el Hospital Rebagliati tenemos las tuberculosis MDR y las tuberculosis X, ¿no? Las MDR son las multidrogoresistentes y las X son las tuberculosis que ya no tienen ningún gel, no son sensibles a nada. Estos bacilos son totalmente se podría decir, eh, muy resistentes a todo, ¿no? Entonces, en esos casos solamente es dieta hiperproteica, hipercalórica y esperar que su organismo se defienda solo, o esperar a ver hasta dónde va avanzando. En esos casos pueden llegar a estos. No hemos visto, yo en el hospital no he visto, y eso que en el hospital manejamos mucho paciente con tuberculosis multidrogo resistente, no he visto problema de tuberculosis orbitaria. Es una foto que vi de un paciente de la India, me llamó la atención para ver esto y había la foto de otro, ¿no? Entonces, vemos cómo puede darse. Lo único que hemos visto en el hospital sí fue tuberculosis intraocular, una uveitis por tuberculosis. Y como PPD positivo, nada más daba PPD positivo, porque biopsiar una muestra intraocular también es un poquito difícil. No hay un buen laboratorio en el Perú que nos pueda decir, sí, este es el germen, ¿no? Bien, podemos tener parásitos también, como las triquinosis, que pueden producir quistes, como vemos acá es un quiste gigantesco, ¿ya? Que al sacarlo va a recuperar bastante, ¿no? Porque acá hay una dificultad al movimiento, pero por restricción. Es un movimiento, es una dificultad al movimiento ocular restrictivo. Después tenemos la famosa enfermedad ocular tiroidea. La enfermedad ocular tiroidea, a la cabeza tenemos la oftalmopatía de Graves. También vamos a tener la orbitopatía tiroidea, la orbitopatía asociada a la tiroides, exoftalmos tirotóxico o la enfermedad inflamatoria. Pero en primer lugar tenemos la oftalmopatía de Graves, que es el más frecuente. ¿Ya? ¿Qué características vamos a tener? Vamos a tener retracción palpebral, vamos a tener estas famosas quemosis, estas bolsas de la conjuntiva llenas de líquido que se llaman quemosis. Mira, retracción palpebral tanto superior como inferior. Doctor, ¿está proptósico el ojo, no? Hay que evaluarlo para ver si proptosis o no. Vemos acá discretamente quiere estar con, este, con, una, con una proptosis este ojo, sí, discretamente pareciera que nos quiere dar eso. Vamos a ver. Entonces, ¿qué características vamos a encontrar en una enfermedad ocular tiroidea? Vamos a encontrar retracción palpebral, proptosis de uno o de los dos ojos. Y podemos encontrar la asimetría bien marcada entre uno y otro, ¿no? ¿Ya? El 90% de esta enfermedad ocular tiroidea son hipertiroideos. Un 6% es eutiroideo. ¿Ya? En la gravedad, cuando está grave este problema, no necesariamente los niveles de T3, T4 están elevados, no necesariamente. Es más frecuente en mujeres, sí, en los que consumen tabaco también, y el tratamiento es urgente. ¿Por qué? Porque muchas veces estos músculos, porque lo que se va a alterar es a nivel muscular, y muchas veces no revierte. Pues. Por más tratamiento que le demos, no va a revertir. Para nosotros decir es una enfermedad ocular tiroidea, tiene que tener dos de las tres características siguientes, más que signos. En la bibliografía le colocan signos, pero para mí son condiciones. Uno, tiene que haber una disfunción tiroidea relacionada con el trastorno inmune, ya sea por Graves, Hashimoto, anticuerpos tiroideos circulantes, este es el anticuerpo del receptor de la hormona estimulante de la tiroides, inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, anticuerpos antimicrosomales, que encontremos algo de esto ahí. ¿Ya? O sea, un examen de laboratorio. Otro, un signo ocular típico, como son la retracción ocular, podemos encontrar proptosis, restricción, estrabismo restrictivo, una neuropatía óptica compresiva, porque el globo ocular está tan comprimido por los músculos,
y puede estar en proptosis tan marcada que puede dar una neuropatía óptica. Puede haber edema palpebral, sí. Puede haber quemosis, que es la edema de la conjuntiva, sí. Puede haber loboptamos también. Podemos encontrar todas estas características, ¿ya? Miren, ¿ven? Una retracción palpebral, restricción al movimiento ocular, ¿ya? Este se mueve hacia abajo, este ni se mueve, está fija la mirada, que es una retracción palpebral marcada, los ojos saltones, ¿ya? Hay una discreta proptosis, por eso hay una vascularización en la parte interna, porque el ojo para expuesto, no hay un buen cierre de los párpados. Y cuando ya está muy avanzado, hay una neuropatía óptica, podemos ver ya una pupila midriática secundaria secundaria a una neuropatía óptica por compresión muscular que está haciendo una tracción al globo hacia adelante, ¿no? Quemosis, esta es la neuropatía óptica. Una proptosis, esta es la exageración de una proptosis. Podemos encontrarlo hasta ahí. Y la siguiente característica es, tenemos que tener una evidencia radiográfica ¿de qué? De agrandamiento, ya sea de uno o en ambos ojos, del recto medio inferior o del músculo del recto medial, el músculo recto inferior o medial, o el complejo superior y elevador del párpado, ¿ya? Tenemos que ver qué músculo es lo que está agrandado. Puede ser en uno o en los dos ojos. Miren cómo se agranda el músculo. En este caso, el recto medial, ¿no? Entonces, tenemos esas características, como vemos acá, características a nivel de laboratorio, características del examen físico y con la ayuda diagnóstica, que es evidencia radiográfica, por si acaso. ¿Qué es lo que sucede en la enfermedad ocular tiroidea? Hay una migración de los miocitos hacia fibroblastos excesivos, ¿no? Lo que se ha encontrado es que estos fibroblastos expresan CD4 y por eso van a ir incrementándose de volumen. Van a incrementar su volumen, ¿qué haciendo? Sintetizando hialuronato, glucosaminoglicano. Entonces se va, este tejido, estos miocitos, estos fibroblastos, van a estar totalmente crecidos, totalmente engrosados. Es por eso que no existe un tratamiento para hacer retroceder esto. ¿Ya? No existe un tratamiento que darle, doctor, hay que corregirle su problema tiroideo, ya no retrocede este problema. ¿Ya? Como dice acá, ¿quiénes son los que van a producir este efecto? Los fibroblastos orbitarios, que van a ser los responsables del agrandamiento de los tejidos blandos orbitarios. ¿Por qué van a hacer la síntesis de hialuronato, la producción de citoquinas, y van a diferenciarse estos fibroblastos engrosándose mucho más? El receptor de tirotropina y el receptor de factor de crecimiento se van a encontrar en esos tejidos. Bueno, este es un resumen de cómo estos tejidos de fibroblastos, van a agrandar el tejido blando sintetizando hialuronato. ¿Ya? Miren, estos tejidos fibroblastos van a agrandarse generalmente agarrando hialuronato, y las células adiposas van a incrementar el tejido muscular que tenemos ahí. Entonces, dentro de las características, tenemos que el 90% de la enfermedad ocular tiroidea está por un hipertiroidismo de Graves. El 6% son eutiroideos, 3% es la tiroiditis de Hashimoto, y 1% es por un hipotiroidismo. 1% de esta patología de la enfermedad ocular tiroidea vamos a ver en hipotiroidismo primario. En el 20% de las enfermedades oculares tiroideas vamos a diagnosticar al mismo tiempo las características y qué tipo es, si es hipertiroidismo de Graves, si es eutiroideo o tiroiditis de Hashimoto. Pero ese es solo en el 20%. En el 60%, en el primer año recién vamos a tener una manifestación ocular. El 60% de los pacientes con enfermedad ocular tiroidea, al año vamos a encontrarle alguna enfermedad tiroidea, ¿ya? Pero ya tienen el problema de enfermedad ocular tiroidea, ya tienen una proptosis, una retracción palpebral.
Y de estos, el 60% recién al año vamos a encontrarle ya sea hipotiroidismo de Graves, ya sea eutiroideo, etc. A veces esta enfermedad ocular tiroidea es previo a el hipotiroidismo que ya se estaba formando. De los que tienen enfermedad ocular tiroidea sin manifestación de patología tiroidea, se van a manifestar al año un 25%. Y a los 5 años, el 50% de estas enfermedades oculares tiroideas van a manifestarse con alguna patología tiroidea. Y de los hipertiroideos autoinmunes, solo el 30% va a tener un problema ocular. No es el 100% de los hipertiroideos que vayan a tener un hipertiroidismo de Graves. ¿Ah? Bien, la retracción palpebral es uno de los síntomas o de los signos más frecuentes. En un 90% de los pacientes con enfermedad ocular tiroidea vamos a tener una retracción palpebral. En un 60% va a haber un exoftalmos. Aquí tenemos el exoftalmómetro de Hartle. Esta muesca azul o celeste es lo que se va a apoyar en la órbita, ¿ya? De ambos ojos, ese del ojo derecho, del ojo izquierdo, aquí en el arco cigomático, ¿ya? Ahí se apoya, como vemos aquí, este vendría a ser el hueso del arco cigomático, ahí se apoya esta muesca, y nosotros vamos a ver aquí lo que hay es un espejo prismático, ¿ya? Nosotros vemos el reflejo del globo ocular, y nosotros lo apreciamos por acá. Y acá tenemos una escala. Por encima de 11-12 hablamos de exoftalmos. Por debajo de eso es un globo, es una protrusión normal que tiene que tener todo globo ocular. ¿Ya? Entonces, este es el exoftalmómetro de Hartle. Sí, sí, es un examen muy práctico que lo realiza la mayoría de los endocrinólogos. En oftalmología también hay esto, por supuesto que hay esto. ¿Ya? Tenemos restricción al movimiento ocular cuando hay mucho ya, ha avanzado bastante el crecimiento de los músculos oculares, ¿no? Hay una disfunción del nervio óptico en un 5% y todos los signos se pueden encontrar en un 5% de esta población. Bien, la evaluación de la enfermedad ocular tiroidea siempre, como les mencioné en un inicio, no se olviden de hacerle su agudeza visual de lejos con su visión, con su anteojo, ¿no? Con su corrector. Hay que hacerles una visión de colores. El test de Ishihara se puede hacer para ver cómo está viendo. ¿Ya? El examen de la pupila siempre, todo paciente tiene que examinarse la pupila. ¿Hay un reflejo consensual o no hay reflejo consensual? ¿Hay defecto pupilar aferente o no hay defecto pupilar aferente? Hay que ver cómo está la motilidad ocular, hay que hacerle un exoftalmómetro, o sea, una medida del exoftalmos que pueda tener. Nunca nos olvidemos de tomar la presión intraocular, hay que examinar los anexos y hay que evaluarlo con lámpara hendidura. Sí se puede hacerle una dilatación y hacerle un fondo de ojo. En exámenes de laboratorio no se olviden el T3, T4 libre, la peroxidasa tiroidea, no es muy práctico hacerlo, no hay mucho examen de eso. Los anticuerpos de receptores de hormona estimulante de la tiroides, TSH sí se hace bastante, y las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides que también se hacen. ¿Se pueden hacer casi todos estos acá en Lima? Sí se pueden hacer. Los estudios de imágenes hay que hacerle una ecografía de la órbita, sobre todo incidiendo mucho en los músculos extraoculares para ver su tamaño y la reflectividad. Y la tomografía de la órbita también, si se puede una resonancia magnética ni hablar, para ver y medir cómo están esos músculos extraoculares. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar una enfermedad ocular tiroidea, tenemos que ver si hay compromiso o no hay compromiso de la visión, si nosotros podemos apreciar y ver si es leve, moderado o severa, ¿no?
Vamos a ver cuándo es leve, cuando la retracción palpebral es mínima, y eso hablamos menos de 2 milímetros de retracción palpebral, ¿no? Si hay compromiso del tejido blando o no, ¿ya? Y si hay una respuesta favorable al uso de lubricantes o no. Y severo cuando vemos que no ayudan ya los lubricantes, vemos que la retracción palpebral, como vemos acá, es más de 2 milímetros, hay un exoftalmos de más de 3 milímetros, y en esos casos hay que estar pensando ya en algún tipo de tratamiento. Vamos a ver. ¿Hay dolor o no hay dolor? Si hay enrojecimiento o no, si hay quemosis o no, hay enrojecimiento de los párpados, hay compromiso palpebral o conjuntival, si hay alteración de la función visual o no, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta siempre en el manejo de una enfermedad ocular tiroidea para ver qué hacemos. En las enfermedades oculares tiroideas leves hay que observarlos. Hay que, como dice acá, hay que cambiar el estilo de vida para ver si esto no avanza o no. Y estar pendiente, lógicamente, realizándole los exámenes tiroideos para ver si estos se van a manifestar o no. ¿Ya? Si son casos moderados, se puede iniciar la ciclosporina tópica no para retraer el globo ocular, sino para calmar un poco la lubricación. ¿Ya? Y ver si de noche el ojo ocluye bien o no para ponerle su parche, ¿no? ¿Ya? Y cuando la enfermedad es severa, hay que estar pensando en una descompresión orbitaria. ¿Ya? Aquí vemos, mira, esta es una enfermedad ocular tiroidea severa. Vemos aquí cómo están los músculos. ¿Y qué es lo que se hace? Se rompe esta pared medial y vemos cómo el músculo que está crecido se va a meter hacia ahí, igual en el otro lado, en el lado contralateral. Los dos ojos prácticamente, lo que va a tener probablemente va a ser un problema respiratorio leve, pero anatómicamente y sobre todo emocionalmente el paciente se va a sentir mejor cuando ya no va a tener los ojos saltones y rojos o enrojecidos. ¿Ya? Tenemos la otra patología multiorgánica, las enfermedades por inmunoglobulina G4, son formadoras de masa, generalmente lo diagnostican los de cabeza y cuello, o los de tórax, pero siempre es el de cabeza y cuello que siempre llegan con el diagnóstico de bocio, pero al examinarlos bien es otro tipo de problema. Ellos les dan el tratamiento, a veces nos piden a nosotros una evaluación para encontrarles algún problema en el ojo, ¿no? En el globo ocular. ¿Ya? También vamos a tener las vasculitis. Las vasculitis, como les menciono, muchas veces en la órbita va a ser menos. Lo que más vamos a encontrar va a ser en la uvea, en el iris, en la retina. ¿Ya? En la órbita es focalizado, hay una alteración en la motilidad ocular externa nada más, pero no es lo muy frecuente. Vamos a tener la granulomatosis de Wegener, las vasculitis granulomatosa necrotizante, lesiones del tracto respiratorio superior e inferior. Ahí sí va a ser secundario. Como dice acá, para encontrar esto tiene que haber una triada: vasculitis, inflamación granulomatosa y necrosis tisular. Como acá menciona otra vez, hay enfermedad multisistémica. Y el tratamiento inmunosupresor como con ciclofosfamidas no lo vamos a dar nosotros, generalmente lo dan los reumatólogos. Miren, aquí tenemos algunas lesiones de esta granulomatosis que se van a encontrar a nivel pulmonar, etcétera, y en el globo ocular podemos encontrar, más que nada en el globo, en la retina, algún problema de esta granulomatosis. ¿Ya? Las poliarteritis nodosa que se acompañan con vasculitis, casi no tiene problemas en la órbita, pero sí en la retina vamos a ver algún problema. Y sobre todo a nivel sistémico, ¿no? Como vemos estas lesiones periféricas de la poliarteritis nodosa. La sarcoidosis, que lo que principalmente afecta es la glándula lacrimal. ¿Qué hace? Hace un crecimiento anómalo de la glándula lacrimal
y se ve el paciente, se levanta un poco el párpado y ve cómo sobresale el aparato lagrimal, la glándula lagrimal. ¿Qué se tiene que hacer? Una biopsia. No hay otra forma. Hay que hacerle una biopsia y ahí se ve el patrón sistémico, el patrón patrón granulomatoso, y se puede mencionar que es un problema de sarcoidosis. Aquí vemos las manifestaciones oculares de la sarcoidosis que podemos encontrar en cada una de los problemas que estamos viendo ahí. ¿Ya? El tratamiento va a ser con antimetabolitos, con inhibidores del calcininuria, como es la ciclosporina o el tacrolimus, que se usa bastante, tacrolimus y la ciclosporina. Después tenemos la otra patología, que es la enfermedad, el pseudotumor orbitario, ¿no? Que es también llamado ahora inflamación orbitaria inespecífica. Es un infiltrado linfoideo polimorfo con fibrosis, no tiene causa sistémica o local, ¿ya? Por eso que se le llama pseudotumor orbitario, y es inflamatorio o síndrome orbitario idiopático, ¿ya? Esto se va a ver ahí en los músculos extraoculares, una miositis, la glándula dacreodenitis, escleritis, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento con estos es con corticoides a grandes dosis, ¿ya? Incluso se le da corticoides con dosis inmunosupresivas. Para eso, ¿qué hacer? Hay que desfocalizar, hay que tomarle una placa de tórax para ver que no haya ningún foco infeccioso como tuberculosis que pueda despertar, que hacerle una evaluación dentaria para ver que no haya ningún problema en esa zona que pueda despertar un absceso, ¿ya? Entonces el tratamiento es corticoides, radioterapia, corticoides. Si no responde, radioterapia. ¿Y cuándo no responde? Cuando uno es benévolo con los corticoides. No, si va a ceder, les vamos a dar vía oral nada más o corticoides suaves. Pero hay que darle dosis inmunosupresivas. Por 3 días, como esos bolos de corticoides, sí va a ayudar muchísimo. Mira cómo es el pseudotumor orbitario. ¿Ya? Está casi con proptosis, vemos acá, hay lesiones a nivel del músculo, inespecífico. Bien, ahora vamos a hablar del sistema secretor y el sistema de drenaje lagrimal, ¿ya? El sistema secretor está dado por la glándula lagrimal, que es una glándula lagrimal exocrina. Se ubica en el cuadrante superolateral de la órbita. Este ojo sería el ojo izquierdo, la nariz está por acá. Por eso es superolateral, ¿ya? Está en el lóbulo palpebral y orbitario. Una inervación aferente con el nervio oftálmico o sensorial, en la rama sensorial. Y en el nervio 7, el nervio cigomático, viene a ser el eferente, ¿no? Los efectores de esta glándula. Por eso son simpáticos, parasimpáticos. Nosotros no podemos decir, quiero llorar y ahorita lloro, ¿no? Tiene que hacerse toda una maniobra de llorar para que salga la lágrima. Bien, el sistema secretor, ¿qué es lo que hace? Tanto la glándula de Krauss y Wolfram son exocrinas, se encuentran en el fornix superior y el fornix inferior. La glándula de Krauss y de Wolfram. Este es Wolfram, este es Krauss. Tanto superior o inferior de los fornices se van a encontrar eso. El sistema secretor principalmente lo que va a producir es una secreción acuosa. Acuosa refleja de la película lagrimal. La capa mucinosa de las células calciformes que se encuentran en la conjuntiva va a dar origen a la capa mucinosa, que es lo celestito acá. Y la glándula de Beibomio, que está en el borde del párpado, va a darnos la capa lipídica de la película lacrimal. Si esta es la película lacrimal, la capa acuosa, principalmente formada por la glándula lagrimal, ocupa la mayor parte. Y esto, para que se adhiere al epitelio corneal, tiene que tener la capa mucinosa, si no, no se adhiere. Y para evitar que se evapore, tiene la capa lipídica, ¿ya? Esta lágrima, solamente la lágrima, tiene el tamaño, de 7 a 10 micrómetros, ¿no?
pequeñísimo. Bien, sistema secretor, seguimos avanzando. Una vez que la lágrima está, tiene que seguir su circuito, tanto por el punto superior como el punto inferior, por los canalículos lacrimales, tanto superior como inferior, que viene a ser el segmento horizontal de los canalículos, van a ir hacia, pasando por la válvula de Rosenmüller, van a ir al saco lacrimal. Y de ahí tiene que seguir la lágrima hacia el meato medio, donde está la válvula de Hasner, que también impide que pase y se drene fácilmente. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí. Cuando el párpado se cierra, ¿ya? Cuando el párpado se abre, se van a cerrar estos conductos. Y al cerrarse van a pasar la glándula lacrimal hacia el saco conjuntival. Y estas válvulas van a impedir que la lágrima regurgite. Esto también va a impedir que el tejido o cualquier contenido del meato medio pueda ingresar a esta zona. Por eso que tenemos dos válvulitas, las de Rosenmüller y la válvula de Hasner. El sistema secretor se forma en el ectodermo, funcionan pasado, mira, las 6 semanas de nacimiento, funcionan en un 100%. Y el sistema de drenaje de la lágrima, a la 5ª semana, va a comenzar a prácticamente a dar su origen, pero mira, se permeabilizan en los primeros meses de vida. Un poco por detrás del desarrollo del sistema secretor. Es por eso que los niños recién nacidos les lagrimean mucho los ojitos, porque todavía no se ha permeabilizado bien el sistema lagrimal. Por eso recomiendan hacerle unos masajitos a los niños. ¿Ya? En la fisiología, el 10% de los jóvenes va a presentar una evaporación de la lágrima. Los adultos es más, es por eso que el contenido de los adultos a veces es a predominio líquido nada más, por eso se evapora con más facilidad. Y el músculo orbicular va a depender del músculo orbicular para ver la formación o no de esta lágrima que se va a ir, o sea, qué cantidad se va. Se abre, cuando el ojo está abierto, va a drenar la lágrima y va a llegar al saco lacrimal. Cuando se ocluye el párpado, se cierran las valvulitas de Hasner. Al cerrarse la valvulita de Hasner, esto se abre, justo al abrirse, se abre la valvulita de Hasner, creo que es. Vamos a ver. Sí, Hasner, perdón, Hasner. Las valvulitas de Hasner se abren al abrirse el párpado y así baja. Y ahí ya vuelve el circuito como siempre. ¿Qué anomalías congénitas podemos encontrar en el párpado? Podemos encontrar hipoplasia, o sea, una disminución en el crecimiento. Podemos encontrar prolapso de la glándula lacrimal en la craneosinostosis, conducto aberrante a través del párpado, errores en la génesis del sistema lacrimal, permeabilidad incompleta del párpado o a nivel intracanalicular, duplicación del párpado del punto lacrimal, también se pueden encontrar. Miren que hay 2 puntos lacrimales, y esta es una excreción, una secreción de la lágrima, debido a que existe acá un conducto lacrimal que no ha ingresado, esta es la nariz, estos son los puntos lacrimales, hay como una especie de fístula acá, que la lágrima de cuando en cuando va a salir por ahí. El dacriocistocele, ¿qué cosa es el dacriocistocele? Es el saco lacrimal que está obstruido y se va a llenar de líquido. Este dacriocistocele tiene que presentarse al nacer o desarrollarse en el primer mes de gestación, de lactancia, el primer mes de vida. Es estéril, pero se puede infectar. Si no se resuelve, como dice acá, en 2 semanas con masajes o sondas, tiene que ser quirúrgico. ¿Ya? Y si no se resuelve, hay que, antes de hacerle masajes y sondajes, hay que hacerle un buen examen tomográfico de resonancia. A veces demoran, miren, estos son los dacriocistoceles, se acumulan líquido, que son lágrimas, debido a que el conducto lacrimal no está del todo permeable. ¿Qué hacer? Se puede permeabilizar con una sonda, con una jeringa de 1 centímetro cúbico,
aguja número 23, Roma, no cánula, mejor dicho, se va canalizando y insuflando el conducto lacrimal para ver si funciona o no. Pueden haber dacroadenitis, ¿qué cosa es? Es una inflamación de la glándula lacrimal palpebral, es dolorosa, puede haber proptosis, puede haber diplopia. Puede deberse a problema de virus también, como en la papera, ¿no? Los Epstein-Barr también van a producir un crecimiento de la glándula lacrimal. O puede ser bacteriana también. Miren, esta es una dacroadenitis, inflamación del conducto del aparato lacrimal, en este caso de la glándula secretora. Este es el ojito derecho, miren cómo está inflamado el conducto lacrimal. Y aquí ya hay hasta una ptosis palpebral debido a que el volumen es antiguo y está incrementado de tamaño. La infección de estos quistes o de esta obstrucción del conducto lacrimal está obstruido, pero la lágrima pues contiene gérmenes de diferente tipo, pueden infectarse y meterse ahí y hacer esta dacriocistitis. Vemos, está enrojecido, hay que hacerle un drenaje y después tratar de canalizar el conducto lacrimal. Y si se ha obstruido totalmente, hay que hacer una cirugía que se llama dacriocistorrinostomía, porque estos causan mucho dolor. Mira, este es un problema recidivante y causa muchísimo dolor y malestar en los pacientes. Mira, esta es la forma de hacer el sondaje, que es un dilatador. Primero perpendicular, luego horizontal. Y como vemos acá, se ingresa y se insufla, ¿no? Se insufla, a veces, si está obstruido aquí adelante, el líquido va a ingresar y va a salir. Y cuando sale, vemos acá, mira, ingresa y sale acá. Entonces, ¿qué hacer? Hay que seguir permeabilizando hasta desobstruir completamente esa zona. Si es que se puede, si son jóvenes, se desobstruye. Cuanto más adultos son, a veces estos ya están adosados y no se va a poder desobstruir con un sondaje. El síndrome de ojo seco. El síndrome de ojo seco, como su nombre lo dice, es un conjunto de síntomas. Incluso se habla de una enfermedad multifactorial compleja y crónica. Va a tener un 30% de la población. Puede llevarnos a lesiones conjuntivales, sí, a lesiones corneales y problemas de la visión, si es que esto no es corregido a tiempo. ¿Ya? Los factores de riesgo son la edad avanzada, pueden ser problemas hormonales, el uso de lentes de contacto, el uso de ambientes con aire acondicionado, cirugías oculares previas, la alimentación también puede traer este problema. Es una enfermedad multifactorial. Puede ser con una deficiencia de predominio acuoso, evaporativo, inflamatorio o neurotrófico si es que no hay una buena oclusión palpebral. Sensación de cuerpo extraño, picazón, irritación, fotofobia, alteración de la visión también se presenta. Deficiencia acuosa, deficiencia lipídica, va a tener una falta en una evaporación muy acelerada, una hiperosmolaridad lacrimal. ¿Cómo lo diagnosticamos? Colocamos tiritas en este caso el test de Schirmer, para ver hasta dónde baja la película lacrimal. Podemos teñir la córnea, la película lacrimal, para ver si no hay lesiones en la córnea o qué tan volumen de lágrima tenemos. Hay que cambiar los hábitos, sí. Si usaba lentes de contacto y tiene mucho ojo seco, hay que retirar el lente de contacto. Hay que, en lo posible, utilizar menos aire acondicionado y, en lo posible, utilizar también humidificadores para evitar que se sequen los ojos rápidamente. ¿Ya? Estas son las causas del problema de la lágrima. Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos un montón de sustitutos lacrimales. Todos estos productos se venden acá en Lima, ¿ya? Hay desde los productos más caros hasta los productos más baratos. Lamentablemente, el Perú, y eso esperemos que tenga que cambiar, tiene los productos farmacéuticos más costosos de la región. Bien,
¿Cómo se hace? Y si el ojo seco es muy severo, ¿qué tenemos que hacer? Si las lágrimas no ayudan, hay que tapar el conducto lacrimal. Tapando el conducto lacrimal con estos tapones, hacemos de que la lágrima permanezca más tiempo en la córnea y así mejore la calidad de esta córnea. Estos taponcitos son retraíbles, doctor, pero si ya tiene un ojo seco muy severo, está llegando al Sjögren, se puede cauterizar el punto lacrimal con láser. Se hacen unas quemaduras y en forma irreversible solucionamos el problema de la glándula lacrimal. Los párpados, como vemos, el orbicular del párpado y tenemos el músculo orbicular que tiene que ser todo esto y tenemos acá el tenon que está unido al elevador del párpado. Y este es conocer bien estas estructuras cuando se realiza una cirugía de ptosis palpebral, porque donde vamos a operar es tanto en el recto superior como en el tejido tenoniano del párpado. Miren, esta es la apertura del globo ocular de 8 a 11 milímetros de diámetro, de 2.7 a 3 centímetros del canto interno al canto externo o canto lateral. ¿Ya? Hay que ver las estructuras de la placa semilunar, de la carúncula, etc. En los párpados tenemos un síndrome que viene a ser la famosa blefarofimosis, que es ptosis más epicantos inversos. Si esto no se resuelve a los 5 años o no mejora, hay que tener que operarlos. También tenemos el ectropion congénito, que está asociado a síndrome de Down. Tenemos ictiosis y ausencia de la lámina anterior del párpado. Como vemos acá, hay una ausencia de la lámina anterior del párpado, entonces tiende a irse hacia afuera. Tenemos las anomalías congénitas, como son las deformidades palpebrales congénitas. Aquí tenemos el anquiloblefarón, el epibeflarón, el epicantos, que ahorita lo vamos a describir mejor. Tenemos también las distriquiasis, que es otra hilera de pestañas que pueden dañar a la córnea. Tenemos el entropion. El entropion también es la eversión del párpado hacia la parte interna. Tenemos las pestañas que ingresan hacia el globo ocular, fastidiando mucho la córnea. Entonces acá tiene que ser operado, si es que no se resuelve quirúrgicamente, ya que este nos puede traer problemas muy serios de úlceras a nivel de la córnea. Esto lo vamos a explicar acá. Bien, acá tenemos el epicanto. ¿Qué cosa es el epicanto? Es esta estructura de acá. Es un pliegue entre el párpado superior e inferior. Miren. Se da en quienes en la raza asiática. Puede desaparecer con los años o disminuir bastante, de tal forma que pase desapercibido. Porque aquí vemos, hay un gran epicanto, pero vemos que la luz está reflejada al centro de la pupila. Quiere decir que no hay visión doble, no hay diplopia, no hay estrabismo, no hay nada. Puede a veces ser porque los huesos están de la cara medial de esta parte de la nariz, está todavía inmaduro. ¿Ya? Este resumen lo tenemos acá. Este es el resumen más adecuado. Tenemos al ojito normal, tenemos al epicanto tarsal. Miren, este es el epicanto tarsal arriba. ¿Ya? Que viene desde acá abajo, miren. Como el dibujo viene desde acá. No está respetando nada, sino viene desde el costado. Tenemos el epicanto palpebral, miren cómo se mete este epicanto. ¿Ya? Ese es el epicanto palpebral. También tenemos el epicantus inversus. El epicantus inversus es de ambos lados, miren, tanto superior como inferior. Abarca los dos lados. ¿Ya? Bien, este epicantus es necesario conocerlo, sí, porque a veces se resuelven espontáneamente. También tenemos el euriblefarón, que es un ensanchamiento de la fisura palpebral, ¿no? Está muy amplio acá y no hay muy buena oclusión.
Eso lo llaman el antimongoloide. ¿Es quirúrgico el tratamiento? Sí, es quirúrgico, ¿no? El epiblefarón. Esto es el párpado inferior. Miren cómo en este esquema se puede ver. El párpado inferior está hacia la córnea, haciendo que todos los vellos ingresen a la córnea. Miren, vemos acá y vemos acá. Esto se puede resolver espontáneamente, sí, conforme vaya madurando los huesos de la pirámide nasal, pueden mejorar esto. Si no mejora, es quirúrgico. Si mejora, no pasa nada. El anquiloblefarón, miren aquí, el tejido permanece, el tejido medial, ¿ya? Como está, como vemos aquí nosotros, que hay como una fusión del párpado superior con el párpado inferior, porque hay una persistencia todavía de este tejido, esto se puede llegar a operar, ¿no? Esto se opera inmediatamente porque esto es un tejido mucho más grueso, no es un tejido que fácilmente va a soltarse. Esto ya no se va a soltar, entonces hay que hacerle un corte, ¿no? Quirúrgico, un corte de tal forma que no se deteriore las pestañas también, porque la idea es evitar que las pestañas se vayan a deteriorar. Tenemos también el coloboma, que es un 0,7 por cada 10.000 nacidos vivos. Se va a presentar un coloboma, tanto superior, puede ser inferior, puede ser en el iris. Doctor, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Hay que suturarlo. Hay que suturarlo porque caso contrario no va a ocluir bien y se va a producir un síndrome de ojo seco secundario a que no hay una buena oclusión palpebral, ¿no? Pueden venir junto a estos síndromes también. También tenemos la ptosis congénita, que es un desarrollo anómalo, un desorden en el desarrollo muscular o la inervación. ¿Cuándo operarlo? Antes de los 5 años, porque en este ojo que tiene una gran ptosis y no se resuelve, este ojo se va a volver ambliope, o sea, no va a ver bien. Así le midamos la vista, no va a mejorar. Entonces, hay que operarlo antes de que cumpla los 5 años de edad. ¿Para qué? Para darle sus anteojitos si necesite o que desarrolle igual que el otro ojo. Entonces, son casos de ptosis palpebral, que incluso si nosotros vemos que este niño nos está viendo, aquí no nos está viendo, porque la luz cae, aquí en este caso está ocluido por el párpado, igual aquí. Después tenemos un problema mucho más frecuente que viene a ser el chalacio y el orzuelo. Como acá vemos, el chalacio es una inflamación local debido a una obstrucción de las glándulas de Meibomian. O también puede ser un orzuelo interno, posterior a un orzuelo interno y posterior. O sea, los orzuelos pueden ser anteriores o posteriores, ¿ya? El tratamiento del chalacio va a ser médico y quirúrgico. Médico para evitar que esto se disemine y quirúrgico si es que hay que retirarlo, que generalmente ya es un tejido granulomatoso. El orzuelo es una obstrucción de la glándula más externa del globo ocular alrededor de los folículos de las pestañas y se va a ver así. Estos sí son dolorosos y fastidiosos. Aquí hay un resumen de que el orzuelo es más doloroso y puede ser interno cuando está comprometido la glándula de Meibomio y externo cuando está comprometido la glándula de Seyss o de Moll. ¿Ya? Acá está el chalacio, acá está el orzuelo. El tratamiento del orzuelo es necesariamente quirúrgico. También tenemos problemas inflamatorios del párpado, como son las meibomitis, que son inflamaciones de la glándula de Meibomio. ¿Ya? Estas pueden presentarse con ardor, molestias, sensación de cuerpo extraño, etcétera, etcétera. Miren, vemos a la lámpara hendidura cómo se ven una producción anómala de las glándulas de Meibomio. ¿Ya? ¿Qué hacer en estos casos? Miren, tenemos una gran blefaritis crónica, la piel es muy sensible en estos casos, tienen infecciones a repetición que pueden llevar a lesiones irreversibles tanto de la córnea como de la esclera. ¿Qué hacer cuando hay esta blefaritis? El tratamiento es con antibióticos y sobre todo es con el uso de una buena higiene en esta zona. ¿Con qué hay que hacer higiene?
existe una solución, existen varias soluciones, uno de ellos es el blefalase, otro es el Sprainer en solución, que son soluciones jabonosas en espuma de un pH lo más cercano a la lágrima, de tal forma que no sienten ardor o molestias cuando se laven con este tipo de jabón o solución en espuma. ¿Ya? Con eso, lavados constantes y esta alteración de la blefaritis va a desaparecer. Es necesario, si la blefaritis es aguda, darles incluso un antibiótico sistémico, si es que el caso es muy severo. Caso contrario, solamente tópico, ¿no? De tetraciclinas tópicas. Miren, esta es la forma de hacer el lavado, como se aconsejaba utilizando champú de bebé. Embebes esto con champú de bebé y lavas todo alrededor y después lo enjuagas. Pero en la actualidad, solamente con estos productos que han salido para lavar el párpado, solamente son en espuma, en los dedos, se pone directamente a los ojos y se enjuaga. Una recuperación mucho más rápida. ¿Ya? Entonces podemos tener en un ojo rojo, en un párpado rojo, mejor dicho, una blefaritis, podemos tener una inflamación del conducto lacrimal, dacrocistitis, podemos tener un orzuelo o podemos tener un chalacio. Los más frecuentes son la blefaritis, seguido del chalacio, seguido del orzuelo y seguido de la dacrocistitis. En los párpados, un problema tenemos, es el párpado, un síndrome de párpado flácido. El párpado, uno puede estirarlo fácilmente. Eso es porque la placa tarsal se ha vuelto muy reversible y está flácida. Mencionan que puede ser asociado a una obesidad, a apnea del sueño o a hiperglicemia también o exceso de frotamiento, ¿no? Debido a una disminución de la elastina en la placa tarsal. Bien, este es un resumen de los trastornos de los párpados, todo lo que podemos ver, ectropion, entropion, ptosis palpebral, retracción palpebral, dacrioquisis, triquiasis, los problemas de Moll. Ahí son quistecitos que vamos a encontrar en la superficie del párpado, el orzuelo, si es externo, si es interno, el cual puede llevar un chalacio, blefaritis y celulitis preseptal. También podemos encontrar. También no nos olvidemos de los problemas neoplásicos, como son los tumores en los párpados o tumores orbitarios. ¿Ya? ¿Esto con qué lo vamos a diagnosticar? Con la ayuda de del ultrasonido o de las tomografías. Este es un resumen de todos los tumores que nosotros podemos encontrar en el párpado, tanto benignos como tumores malignos. ¿Ya? Miren los papilomas de células escamosas, doctor, estos son benignos, sí, pero pueden malignizarse, al igual que estos papilomas de células basales que son generalmente por un problema actínico, o sea, de quemadura por el sol. Los hemangiomas capilares en los recién nacidos a veces revierten solos, hay que darle mucha chance, mucho chance. Los neurofibromas, podemos encontrar nebus también, dependiendo de la localización y de cuándo se han originado, para ser agresivos con el tratamiento. También tenemos los queratoacantomas, que son premalignos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Muy bien, chicos, eso es la clase de hoy día. Si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Nada, ninguna pregunta. Muy bien, chicos, los dejo. Que tengan buena tarde.